Estamos estudiando Efesios. La semana pasada iniciamos con esta carta del libro de los Efesios y es una carta bastante profunda. Es una carta pues que tiene como mucha base espiritual. Es una carta que nos da una base de inicio de las cosas espirituales. No por eso, quizá algunas de las cosas que vienen en esta carta tú ya las has escuchado varias veces. Quizá vamos a repetir acerca de la redención, de que Dios te aceptó, de que Dios te adoptó, de todas estas cosas, y quizá te suenen como ya muy tocadas, pero el Señor tiene un propósito y un motivo por el cual nos está recordando estos días y por qué volvemos a estudiar todas estas cosas. Así que a manera de preámbulo me gustaría recordar un poco lo que vimos la semana pasada, que iniciamos con esta carta a los Efesios, y veíamos que inicia Pablo en el versículo 3 de Efesios 1 y dice: bendito sea el Padre, ¿no? Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Así que estamos viendo de inicio que el Señor nos bendijo. Y cuando hablamos acerca de bendiciones, a lo mejor muchos de nosotros pues empezamos a decir amén, ¿no? O sea, por fin vamos a escuchar hablar acerca de bendiciones. ¿Cuáles son esas bendiciones que el Señor tiene para mí? ¿Qué bendiciones tiene? Porque a veces hablamos de muchos temas y a veces pues el Señor nos va llevando. Nosotros no somos una iglesia temática, sino somos una iglesia que va verso a verso. Y el Señor nos va llevando en su palabra verso a verso. Sin embargo, llegamos al libro de los Efesios, en donde empezamos a hablar acerca de las bendiciones, y quizá algunos de nosotros decimos, bueno, hoy vamos a escuchar las bendiciones de Dios. ¿Qué bendiciones? A lo mejor Dios tiene para mí un mejor trabajo, ¿no? A lo mejor Dios tiene para mí una mejor posición económica. A lo mejor Dios tiene para mí, no sé, una mejor casa, un mejor auto. Pero el Señor nos empieza diciendo que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Y qué significa eso? Que se viene abajo todas nuestras ideas de bendición, y entonces mi trabajo, y entonces mejorar mi economía, o esta bendición, ¿dónde se queda? Bueno, déjame comentarte algo. Todas estas cosas, como trabajo, como economía, como todas estas cosas, son cosas temporales, brother. Son cosas que tienen un tiempo, ¿no? Y que simplemente se van a quedar aquí. Y el Señor no está preocupado por bendecirnos con cosas que tienen una pequeña duración. El Señor está preocupado por las cosas eternas, por las cosas que te van a durar para toda la eternidad, ¿sí? ¿Y qué pasa con las bendiciones temporales? Bueno, la Biblia dice que el Señor está al pendiente de ti, ¿no? Que el Señor te da las cosas, todas las cosas, no te da nada más lo que tú necesitas, sino que te da en abundancia para que lo disfrutes. El Señor está al pendiente de todas esas cosas que mencionamos al principio, todas estas bendiciones que pueden ser temporales. El Señor está listo. La Biblia dice que si nosotros, siendo hombres malos, no le damos buenas cosas a nuestros hijos, no estamos al pendiente de nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, que es bueno, estará al pendiente de nosotros? Pero el Señor, por default, está al pendiente de ti y de mí y de todas estas cosas temporales. Pero el Señor no quiere que nuestra vista y nuestro enfoque esté solo en estas cosas temporales, porque las cosas temporales se acaban, bro. Llega un momento en que las cosas temporales, pues no, como bien se dice, son temporales, ¿no? Pero el Señor está interesado en las cosas eternas. Hace pues ya unas semanas que lamentablemente pues mi familia y yo nos infectamos de COVID, ¿no? Esta enfermedad que pues es un poco complicada hoy en nuestros días, y que no es cuando te dicen COVID, pues sí te impacta, ¿no? Aunque nosotros estamos puestos nuestra confianza en el Señor, pero pues te dicen una enfermedad de ese tamaño y crea un impacto en tu vida.
Y me acuerdo que estábamos iniciando con la enfermedad, ya tiene varias semanas, gracias a Dios que salimos de esto, pero cuando iniciamos nos decía el doctor, los primeros días, pues no pasa nada, pero del día 8 al día 11 es el día más crítico, en donde el 90% de las personas sufre como que se agrava la enfermedad, ¿no? Entre el día 8 y el día 11. Y nosotros empezamos así como que a contar los días, estábamos así un poco pues, preocupados, a ver, pues vamos en el día 1, ¿no? Pues todo bien. En el día 2, ¿no? Pues, ¿cómo te dices? Pues todo bien, ¿no? Y llegó el día 5, ¿cómo están? Pues bien. Ya llegó por fin el día 8. Y en el día 8, todo bien, bro, ¿no? Nos sentíamos bien. 9, todo bien, ¿no? Y así hasta que llegó el día 11, que era el último día, y afortunadamente, gracias a Dios, nos sentíamos bien y decíamos, ya la libramos, ya, gracias a Dios. Pero fíjate que el día 11, por la noche, ya que yo sentía que ya, afortunadamente, gracias a Dios, ya había pasado, empecé a tener fiebre, ¿no? Empecé como que a sentirme mal, empecé a sentir escalofríos, empecé a sentir el cuerpo como mal, y yo dije, Señor, híjole, ¿no? Empieza como una angustia en tu vida, en tu cuerpo, en tu mente, ¿no? Y te tomas la oxigenación, porque ya sabes que en esta enfermedad es crítico la oxigenación, y empiezas con la oxigenación, y empecé a ver que ya no saturaba 90, porque tienes que saturar de 90 para arriba, y ya empezabas a saturar pues en 80 y algo, 88 creo que empecé. Y en ese momento, brother, sí llegó como a mi corazón no una angustia, pero sí como que yo dije, híjole, ¿no? O sea, yo pensé que ya había pasado esta parte y llegó esta preocupación. Pero yo creo que Dios permite estas cosas porque a partir de ahí yo pude entender una cosa, que la vida, bro, es efímera, ¿no? Las cosas temporales son efímeras, tienen una temporalidad y Dios tiene el control de tu vida y el control de mi vida. Y en el momento en el que Dios te quiera decir, ven, en ese momento tú estás, o sea, en ese momento tú ves todas las cosas y dices, ¿de qué le serviría al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿No? ¿De qué le sirve al hombre afanarse por tantas cosas temporales y en un momento dado, cuando Dios te llame a su presencia, y ahora lo eterno, bro? Si Dios en ese momento me hubiera dicho, ven, y lo eterno, ¿estás listo para lo eterno? ¿Cuánta gente ahorita ha perdido pues la vida lamentablemente por esas enfermedades? Y muchos hemos estado orando por mucha gente que en un momento dado hemos visto y hemos estado preocupados no tanto por la enfermedad o porque mejoren, sino por dónde van a pasar la eternidad, bro. Y el Señor no está preocupado, aunque sí está al pendiente de las bendiciones temporales. Pero eso el Señor nos dice, ¿sabes? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas te vendrán por añadidura, ¿no? Así que ahora que hemos estado viendo Efesios y la semana pasada que vimos las bendiciones de Dios y que empezamos a ver que el Señor nos escogió, que antes de la fundación del mundo el Señor ya te había escogido, ni siquiera habíamos nacido y el Señor ya te había escogido para que tú estuvieras aquí. Así que no es una obra de la casualidad que hoy tú estés sentado en este lugar, pero el Señor ya te había escogido y ya me había escogido a mí. Y el Señor sabía que íbamos a estar en este lugar. Así que, pensando en todo esto, cuando tú sabes que el Señor te bendijo con esa bendición de haberte escogido, en mi mente, cuando yo empecé a estudiar estas cosas, dije, Señor, es que todas estas bendiciones a veces no las valoramos. Que tú nos adoptaste como tus hijos y no lo valoramos, bro. Que tú nos aceptaste, que tú pagaste un precio, nos redimiste. Y no solamente nos salvaste, y no solamente nos perdonaste de nuestros pecados. Porque imagínate que el Señor nos hubiera solamente perdonado, que Dios te hubiera perdonado y que el Señor te hubiera dicho, te perdono. Y ya estamos perdonados. Y eso hubiera sido suficiente, bro. Si el Señor nos hubiera perdonado y nos hubiera dicho, quédate ahora sí, quietecito aquí, estás perdonado, ¿no? Ya no es necesario nada más. Pero todavía, por si fuera poco, nos dio herencia.
que no merecíamos y nos dio una herencia. Ahora eres parte de la familia de Cristo y ahora el Señor te ha dado herencia. ¿Y cuál es la herencia que el Señor nos ha dado? La vida eterna. Y todas estas bendiciones que vimos la semana pasada no son solamente algo de que sí, el Señor nos redimió y qué padre, y nos aceptó y nos salvó y amén, ¿no? Y hay algunas veces cuando estamos, el Señor nos salvó, amén, y el Señor nos liberó, amén, y el Señor no sé qué, amén. Pero cuando sales de aquí, bro, o salimos de aquí, pues quién sabe, ¿no? No entendemos esa dimensión de lo que ha pasado, bro. Eso de esa dimensión espiritual, esa repercusión eterna de que tú estés aquí, de que hayas tenido la oportunidad de haber sido escogido por el Señor y que hoy tú puedas estar aquí. Así que vamos a ver la segunda parte del capítulo 1 de Efesios y vamos a seguir viendo estas bendiciones, pero vamos a ver otras características. Así que acompáñame por favor ahí en tu Biblia, Efesios capítulo 1. Vamos a ver hoy del versículo 15 al versículo 23. Así que Efesios 1, 15 al 23, y voy a leerlo todo, por favor acompáñame ahí. Vamos a leerlo primero y después vamos comentando verso a verso. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra, en los lugares celestiales, sobre todo principado, y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pues muy bien, pues vamos ahora sí, verso a verso, inicia Pablo escribiendo esta carta a los Efesios, ya lo habíamos comentado, y empieza diciéndoles: por esta causa yo, también yo, habiendo oído, ¿no? Lo primero que dice es: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor. Así que vemos estas primeras dos cosas. Pablo está diciendo que él, escribiendo esta carta, había oído de la fe. Y no solamente de la fe, sino había oído del amor. Y lo primero que quiero comentarte es: el amor es una evidencia de tu fe. Si no hay amor, si tú y yo no tenemos ese amor, no hay una evidencia de la fe. ¿Por qué el amor tiene que ser una evidencia de la fe? Bueno, quiero comentarte dos cosas. La primera, el Evangelio está basado en el perdón, ¿no? Esa es la primera, porque Cristo nos perdonó a todos nosotros, y la Biblia dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que la base del Evangelio es el perdón, pero también el número dos, la base del Evangelio también es el amor, porque el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y el amor que Dios, despojándose, haciéndose hombre, haciéndose obediente hasta la muerte, viniendo a morir por ti y por mí. Por eso cuando leemos Juan 3:16, todo el mundo nos sabemos Juan 3:16, ¿cómo empieza? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y sigue continuando y todos nos lo sabemos, pero fíjate cómo empieza: porque de tal manera, bro. ¿De qué manera? De tal manera, porque no fue cualquier cosa. De tal manera porque dio a su hijo. ¿Cuántos de los que son papás aquí darían a su hijo por alguien?
¿Cuántos dirían, órale, llévatelo? A lo mejor algunos sí, ¿no? Que no soportan a sus hijos. Sí, llévatelo. Pero no lo haríamos, bro. ¿Ah? Tú no darías un hijo. Solo los que somos papás podemos entender que un hijo es un hijo, ¿no? No me tocas a mí, o sea, un hijo es un hijo. ¿Cómo vas a dar tú a tu hijo? Por eso cuando inicia Juan 3:16 diciendo, porque de tal manera, bro, esa manera tan grande, ese amor tan grande, no hay una explicación, es un amor tan grande, bro. Por eso, que ese amor que el Señor derramó en tu corazón, por ese perdón, porque vino a buscarte, ahora tú puedes externarlo a otros, no porque ese amor lo tengamos nosotros, sino porque lo hemos recibido. ¿Cómo lo recibiste? El Señor vino a salvarte. El Señor entregó a su Hijo por ti. Es un amor que el Señor ya te dio. Y ahora, la evidencia de tu fe es el amor, ¿no? Que tú puedas amar a otros, que tú puedas amar a los demás también, que tú puedas amar a tus hermanos. Porque acompáñame ahí a Primera de Juan, vamos a ver Primera de Juan, que por cierto, este libro de Primera de Juan es impactante, pero acompáñame ya en tu Biblia, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 10 y 14, Primera de Juan 3, 10 y 14. Dice así, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjate cómo es la manifestación de los hijos de Dios. Te lo pone aquí, hijos de Dios, hijos del diablo. No hay más, bro. No hay para dónde hacerte. No hay hijos como que de medio hijos de Dios o medio... No. Hijos de Dios o hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia. ¿Y qué más? Y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora ahí mismo en Juan 3, acompáñame al versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? ¿En que somos bien buenos? ¿No? ¿En que voy a la iglesia todos los domingos? Dice ahí. ¿No? ¿En que ayudo a una viejita a cruzar la calle? En eso sé que he pasado de muerte a vida. ¿No? ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué? Permanece en muerte. Y esta palabra de Dios es impresionante, brother. Por eso el amor que Pablo estaba diciendo aquí, he escuchado de su fe, pero también del amor que tienen para con los santos. Porque este amor es una evidencia de tu fe. Es una evidencia de una persona que ha entendido que le ha sido perdonado y que el Señor ha derramado su amor, que ha entendido que porque de tal manera, y esa tal manera ahora te lleva a ti a poder amar a tus hermanos, a poder perdonar a tus hermanos, a poder sufrir el oprobio, ¿no? Cuando alguien te hace algo, te lleva a poder perdonar, bro. Esa es una evidencia. Cuando tú puedes demostrar ese amor, es una evidencia de que lo has recibido. Si tú no puedes perdonar, si tú no puedes amar a otro, es una evidencia de que todavía no has entendido lo que el Señor te ha amado y todavía no has entendido lo que el Señor te ha perdonado. ¿Te acuerdas de la parábola de los dos deudores? Hay una parábola, rápidamente te la cuento, de dos deudores, que hay una persona que debe mucho dinero, ¿no? Y le debe mucho al rey, y el rey está tan enojado que le debe esa cantidad de dinero y le dice, ¿sabes qué? ¿Cómo puede ser posible una cantidad millonaria? No había forma de cómo pagarlo. Y le dice, ¿sabes qué? O sea, mételo a la cárcel, es más, vende a su esposa, a sus hijos, quítale todo lo que tiene y mételo a la cárcel y ahí déjalo. Va a pagar hasta el último y no va a poder pagarlo, pero que esté en la cárcel. Y dice la Biblia que movido a misericordia este rey lo perdona, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Perdónale toda la deuda. Y toda la deuda le es perdonada, bro. Y entonces este hombre, yo creo que brincando de gusto y de alegría y contento de que le habían perdonado esa gran deuda, ya su esposa y sus hijos ya no iban a ser metidos a la cárcel ni vendidos, ni nada, ya había sido rescatado y pagado. Yo creo que ha de haber estado tan contento, pero ¿qué crees? Que dice que saliendo de ahí con el rey, este hombre se encontró a otro que le debía una pequeña cantidad, ¿no?
¿Y qué crees que hizo este hombre? Yo creo que habiendo recibido el perdón y habiendo dicho, me acaban de perdonar la vida, una gran deuda. No puedo yo perdonar esto poquito que me debe, pero me debía así poquito. No podré yo perdonar esto poquito. Pero ¿sabes qué es lo que hizo? No le quiso perdonar. Y dice que aunque este otro hombre se hincó y le pidió perdón y le dijo, perdóname, le dijo, no te voy a perdonar, y lo metió a la cárcel. Y le cobró hasta el último centavo. No pudo perdonar. ¿Y sabes por qué no pudo perdonar? Porque no había entendido lo que le había sido perdonado. No lo había entendido, brother. Por eso cuando tú y yo, en algún momento de nuestra vida, no podemos perdonar a otro, la única razón por la que no podemos perdonar a otro es porque no has entendido lo que te fue perdonado, no has dimensionado lo que te fue perdonado. Porque cuando una persona dimensiona lo que le fue perdonado, no puedes dejar de perdonar. Es una evidencia. El Evangelio es la base del Evangelio es el perdón, y la base del Evangelio es el amor. Así que una evidencia de tu fe es que eres una persona que puede perdonar y que puede amar, ¿no? Y eso es lo que estaba diciendo Pablo. Yo puedo ver que su fe, o sea, su fe y su amor, es una evidencia. Y es algo que puede estar evidenciado en nuestra vida. No hay forma de que una persona que lo ha entendido no lo pueda hacer. Pedro, diciéndole a Jesús, y como todos, yo creo que todos nos identificamos en Pedro, por lo menos yo sí, bro, ¿no? Cómo llega Pedro con Jesús y le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Y es que a veces, brother, como nos cuesta trabajo porque no hemos entendido lo que nos ha sido perdonado, a veces le queremos decir al Señor o hacer manita de puerco al Señor, dice, Señor, ¿hasta cuántas veces, Señor? Y le dice Pedro, ¿hasta 7? O sea, 7, ¿te parece bien 7? Son un chorro, Señor. ¿Cómo ves? ¿7? ¿Está bien? ¿Qué piensan ustedes? No, yo creo que lo puso a votación ahí con los... A ver, ¿quién da más? ¿7? ¿Sí? ¿Está bien 7? Y el Señor le dijo, no te digo 7, Pedro, sino hasta 70 veces 7. Lo que el Señor le estaba diciendo, o lo que Pedro estaba diciendo es, Señor, ¿debo perdonar muchas veces, Señor? ¿Quieres que perdone muchas veces? Y el Señor le dijo, no te digo muchas veces, Pedro, te digo siempre. Debes perdonar siempre. ¿Por qué? Porque yo te perdoné y tienes una deuda conmigo. Oye, Señor, pero es que él no se lo merece. Pero la deuda tuya no es con tu hermano. La deuda tuya es conmigo, porque yo te perdoné. Así que la deuda que tenemos tú y yo es con el Señor, porque el Señor nos perdonó. Y el Señor termina diciendo, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas a ustedes. Y la historia de los dos deudores termina en que cuando el rey se entera de que este hombre, al que le había perdonado toda una gran cantidad, no pudo perdonar al otro, dice que se enojó tanto el rey. Bueno, ni siquiera dice que se enojó, la Biblia dice que tuvo tal dolor, o sea, yo creo que sintió cómo no pudiste perdonar, y lo hizo pagar, ¿no? Dice que lo metió a la cárcel, y aunque ya había sido perdonado, bro, no se libró del castigo. Y el Señor nos lo advierte. Por eso el Señor Jesús lo dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón está condicionado, ¿sabes por qué? Porque el Evangelio se basa en el perdón. Porque el Señor te lo perdonó, porque tienes una deuda. Así que, entendiendo esto, lo primero que dice Pablo es, a los Efesios hay una evidencia de su fe. Y esta evidencia es vuestro amor para con todos los santos, ¿no? Es una evidencia, es el amor, ¿no? Y esa evidencia el Señor nos está hablando de que cuando tú y yo estemos en esta posición que el Señor ya nos ha llamado, evidéncialo, brother. Entiéndelo, dimensiónalo, lo que el Señor ha hecho por ti y por mí, para que puedas amar, para que puedas perdonar, para que podamos hacerlo, ¿no? Y dice para con todos los santos. Y rápidamente un comentario aquí en todos los santos. Hemos entendido por mucho tiempo, quizá todos, ¿no? Pero yo sí he entendido por mucho tiempo, o en algún otro momento, cada vez que mencionaban santo, yo no veía yo al santo del mascarado de plata, no, nada que ver, pero pensaba como en alguien
muy bueno, brother, ¿no? Una persona muy, muy buena, que había vivido toda su vida, ay, qué bueno es. Y que toda su vida había vivido de tal manera que llegaba el momento en que casi, casi lo tenían que canonizar, ¿no? Era alguien que, wow, es una divinidad. Pero la Biblia nos dice que una persona santa simplemente es una persona que estaba formada en una fila en donde iba al camino de perdición, ¿no? Íbamos hacia la muerte y el Señor, en su misericordia, nos sacó de la fila, o sea, estábamos formados y el Señor te dijo, ven, salte de la fila, te apartó para Él, nos apartó para Él, eso significa santo, no significa bueno, no hay bueno ni aún uno. Así que si yo te pregunto aquí, ¿cuántos santos hay aquí en este lugar? Levanta tu mano. ¿Cuántos santos hay? ¿A cuántos el Señor les dijo, ven para acá, sal de la fila? No porque seamos buenos, brother, sino por su misericordia. ¿Te acuerdas lo que vimos en Tito 3? No por obras de justicia que pudimos nosotros haber hecho, que no pudimos haber hecho, sino por su bondad, por su amor y ¿por qué más? Por su misericordia. 3 cosas, ¿no? Bondad, amor, que ya vimos por de tal manera, y su misericordia. Y si intervino misericordia, la misericordia es que el Señor no te dio lo que merecías. Así que no pudimos haber alcanzado la vida eterna. Así que a eso se refiere a los santos, a los que hemos sido apartados por el Señor. Y dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Un comentario aquí, no ceso de dar gracias. Es importante que seamos agradecidos con el Señor. Agradécele al Señor todo lo que tienes, por las cosas buenas y por las cosas malas. Ahora sí que parece como si estuviéramos en una boda, en la salud y en la enfermedad, bro, ¿no? No estamos casando a nadie, pero agradécele, bro. Agradécele. Yo te lo digo, o sea, cuando estás enfermo en una situación, agradécele, bro. Agradécele. Señor, gracias, ¿no? No cese de dar gracias, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 1, te recomiendo que leas Romanos capítulo 1 en tu casa. No tenemos tiempo ahorita, pero Romanos capítulo 1 nos habla acerca de cómo es la humanidad y nos dice mucho acerca del humanismo. ¿Sabes? El humanismo hoy en día se trata del ser humano. Primero yo, luego yo y después yo, ¿no? Decía el pastor Heriberto, el memillo, ¿no? Yo, no nuestro hermano Memo, sino el otro memillo, bro. El memillo, bro, ¿no? Primero yo, después yo y al final yo. Y de eso se trata el humanismo, de que tú eres el campeón, tú ve por tus sueños, tú ve. Y la Biblia nos dice en Romanos 1, que te recomiendo que lo leas en tu casa todo el capítulo 1, que el ser humano se envaneció y no le dio gracias a Dios. Dice que se envanecieron en sus corazones y no le dieron gracias. Cuando una persona se envanece, cuando una persona piensa, brother, que todo lo que tiene, que todo lo que hace, que el dinero que tiene en su cartera o en sus cuentas bancarias o donde tú quieras, lo tiene porque se ha esforzado mucho, porque es bien inteligente, bro, porque yo soy bien bueno para los negocios, bro. A ver, cuando piensas que es por ti, la Biblia dice que se envanecen. Y entonces dejas de reconocer al Creador, al que viene todo lo que tú tienes y todo lo que, si tú estás aquí, bro, es por Él. No hay más, bro, porque fuiste predestinado para estar aquí, bro. ¿Sí? Es por Él. Y el humanismo lo que te enseña es envanécete, bro. Presume lo que tienes. Pues tienes un chorro, ¿no? Presume, bro. Y el Señor lo que nos enseña es sea agradecido, bro. Sea agradecido. Por eso, mi hermano, y lo digo para los que estamos aquí ya de mucho tiempo, los que ya somos la iglesia. Por eso, brother, una parte de que cuando tú diezmas es ser agradecido, bro. El agradecimiento también se muestra en que cuando tú das el diezmo. Cuando una persona, y no me refiero a los que vienen por primera vez, me refiero a los que somos de casa, cuando una persona no diezma, es porque no ha entendido, bro, de quién lo está proveyendo y porque no es agradecido en su corazón. No hay agradecimiento.
está envanecido, ¿sí? En sus razonamientos. Y como nos decía el pastor en una de estas semanas que nos ha compartido, es que no me alcanza, ¿no? Ponen muchos, pero es que no me alcanza, es que como que no estoy muy... No está agradecido, brother. Porque cuando tú eres agradecido, el diezmo y la ofrenda, como ya lo hemos visto en muchos discipulados, no se originó en un mandamiento, se originó mucho antes de que existiera la ley, y el origen del diezmo es un corazón agradecido. Es cuando tú estás completamente agradecido que no sabes cómo agradecer al Señor y decirle, Señor, ¿cómo puedo ser tan ingrato? O sea, ¿cómo puedo yo no agradecer, Señor? Si todo lo que tengo tú me lo... ¿Cómo puedo no, bro? Porque de tal manera amó Dios al mundo y que Dios su Hijo. ¿Cómo no puedo yo corresponder, bro? Y el dinero que traigo en mi cartera y en mi cuenta bancaria, bro, el Señor me lo dio. ¿Cómo no puedo yo ser agradecido, bro? Y cuando tú le das al Señor, el Señor todavía, por si fuera poco, te promete bendición. Te promete bendición. Pero también aguas, bro. Porque acuérdate lo que dice Malaquías, ¿no? Malditos sois con maldición. Y se quedan todos, ¿quién? Ustedes. Los que no diezman ni ofrendan, bro. Pero eso es otra cosa. Pero lo que te estoy tratando de decir, un corazón agradecido muestra. Pues es que, ¿qué le puedes dar tú a Dios, bro? Si el Señor nos ha dado todo, ¿qué le podemos nosotros dar o no dar al Señor? Es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Y aquí Pablo está diciendo, bueno, pues agradezco al Señor, ¿no? Agradezco al Señor por vosotros, haciendo memoria en vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que, fíjate bien qué es lo que estaba pidiendo Pablo. Estaba orando porque el Señor les diera sabiduría y revelación. ¿En qué, brother? ¿En que fueran muy inteligentes? ¿En que en su escuela les fuera muy bien? ¿En que fueran unos grandes matemáticos, físico-matemáticos o lo que tú quieras? ¿No? Un gran contador o lo que tú quieras. No, brother. En el conocimiento de Dios. ¿Por qué es tan importante el conocimiento de Dios? Acompáñame a Juan capítulo 17, versículo 3. Juan 17, 3, acompáñame ahí en tu Biblia. Y el Señor nos va a decir por qué es tan importante el conocimiento. Fíjate cómo dice Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, ¿no? En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nada más y nada menos, porque en esto consiste la vida eterna, brother, en que tú puedas conocer al Señor, en que tú puedas tener el conocimiento de Dios. No hay algo más importante. Escúchame bien, brother. Ponme un poquito tu atención. No hay algo más importante, ni las bendiciones, ni lo que tú quieras, sino el conocimiento de Dios. Si tú y yo no conocemos al Señor, significa que nuestra fe pues está en duda. Está en duda. Cuando tú tienes una fe en el Señor, tienes que conocerle. Es esencial, brother, ¿no? Tú no puedes decirle a alguien que le conoces si no tienes una comunión con esta persona. No puedes decir que le conoces a alguien si no tienes una comunión. Y la única manera de que tú y yo conozcamos a Dios es a través de tener comunión con Él. ¿Cómo tenemos comunión con el Señor? ¿Cómo conocemos al Señor? ¿Cómo dice la Biblia que conocemos al Señor? ¿Te acuerdas? Escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que hablan de mí. Me vas a conocer a través de la Escritura, dice el Señor. Escudriñala, escudriñala.
porque a través de la Escritura es que tú y yo vamos a poder conocer al Señor. Y Pablo estaba orando y le estaba diciendo, oro porque el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, que lo conozcan a Él, que puedas conocerle, bro, que puedas conocerle a Dios, no nada más saber de Él, sino que lo puedas conocer, que puedas conocerlo completo, cómo es Dios de bueno, que pueda caerte la revelación de tal manera, brother, que puedas entender toda la dimensión de lo que es Dios. Y solo se logra a través de su palabra, ¿sí? Mira, continuamos, acompáñame a Isaías, desde el Antiguo Testamento, Isaías 43:10, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis, brother, que me conozcas, ¿sí? Que creas, pero que entiendas también que yo soy. Isaías 43:10, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. El Señor es el Señor, ¿no? El Señor es único. Por el tiempo, déjame comentarte algo también rápido, es importante. Hemos escuchado el libro de Job. ¿Has escuchado el libro de Job? ¿Sí? Si tú no has escuchado el libro de Job, te cuento rápido la historia de Job. La Biblia dice en el libro de Job que Job empieza diciendo era un varón perfecto, un hombre perfecto, un hombre temeroso de Dios, un hombre sobre la tierra justo, y lo detalla como un hombre lo máximo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando lo escuchaba yo, cuando era niño y lo escuchaba en las clases de la iglesia de niños, pues me imaginaba el hombre más perfecto de la faz de la tierra, a Job, porque así lo dice la Biblia, así lo describe como el hombre más justo. Y empieza a hablar Dios acerca, lo empieza a describir de tal justicia a Job que podría ser un ejemplo. Y en determinado momento, yo creo que todos nosotros pudimos haber dicho en algún momento, si alguien puede abogar por nosotros delante de Dios es Job. O sea, agarra a Job y ponlo ahí y que Job le pida a Dios porque Dios le va a hacer caso a Job porque él es un hombre justo y recto y es lo máximo de lo máximo, ¿no? Job. Pero la Biblia dice que el Señor le había dado todo a Job, dinero, casas, familia, a sus hijos le había dado mucha prosperidad, Job lo tenía todo. Y empezó a tratar Dios con Job y le empezó a quitar todo y perdió todo. Y llegó el momento en donde Job empezó a tener, ¿qué crees que empezó a tener? Una comunión con el Señor. Empezó a tener una plática, ahora sí empezó a conocer a Dios en el conocimiento, lo que Pablo está diciendo, oro al Señor para que ustedes tengan espíritu de conocimiento y de revelación en el conocimiento de Él, bro. Y Job empezó a conocer a Dios, empezó a platicar con Dios, y entre su plática Job le empezó a reclamar porque deteniendo todo Job empezó a tener nada, y su familia se murió, su esposa se murió, sus hijos se murieron, una situación terrible. Yo no sé si te ha pasado la muerte de un hijo, pero es terrible, bro, ¿no? Y se le murió un hijo. Y todos se le murieron todos sus hijos. Y él empezó a confrontarse con Dios y a preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando el Señor le empezó a contestar a Job por qué había pasado todo esto, Job empezó a conocer al Señor. ¿Y sabes cómo termina el versículo 42? Cuando ya después de esta plática que Job tuvo con el Señor, empieza diciendo Job, ¿por qué no lo leemos ese sí? Acompáñame ahí en tu Biblia a Job 42, vamos a leerlo rápido. Job capítulo 42. Vamos a leerlo. Y después de que Job estuvo hablando con el Señor y después de que Job estuvo pues teniendo esta plática, mira cómo comienza el capítulo 42. Respondió Job a Dios y le dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Lo que le estaba diciendo Job es, yo no tenía entendimiento
Así que todo el entendimiento, el entendimiento, o sea, todo el consejo tuyo estaba oscurecido porque no tenía yo entendimiento, ¿no? Fíjate cómo continúa diciendo, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. El hombre más justo, más bueno, más lo máximo, no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora tenía una actitud completamente diferente, Job. Ahora tú enséñame, Señor. Ahora entiendo que tú me enseñas. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Job nada más había oído a Dios de oídas. Y quizá si tú todavía no has conocido completamente a Dios, a lo mejor tú puedes decir, pues de oídas, yo había oído al Dios de oídas. Yo sabía que el Señor y de oídas nada más. De que de repente iba a la iglesia, de que de repente iba, pues me conectaba a la célula, pero nada más de oídas. Cuando tú tienes un conocimiento de Dios profundo, fíjate lo que pasa. Aquí viene la parte buena, brother. Fíjate cómo dice ahora Job, por tanto, ¿qué dice? Me aborrezco. Fíjate cómo termina Job diciendo en este momento, el hombre más justo, más bueno, más temeroso de Dios, el hombre que podía tener este reconocimiento cuando estuvo frente a frente con Dios, ¿sabes qué fue lo que pasó? Reconoció su condición, que eres polvo, ¿no? Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job lo que estaba diciendo es, yo soy polvo, Dios. Delante de tu presencia, mi justicia es como trapos de inmundicia. No hay nadie justo. ¿Quién se puede poner delante de Dios, brother? ¿Quién puede ponerse al tú por tú con Dios? Pero en el momento en que tú empiezas a conocer a Dios de verdad, primer evidencia cuando tú conoces al Señor, entiendes tu condición, bro. Te aborreces, por más bueno que seas. Es que yo no le hago mal a nadie, por más bueno que seas. Es que yo soy muy buena persona. Es que yo no me meto con... Brother, en tu condición delante de Dios, estamos chafas, ¿no? Y en ese momento tú dices, no, delante de Dios, por más bueno que sea, no soy nada, soy polvo. Y esa es la primera cosa, que cuando tú vienes delante de Dios, la primera evidencia es que ahora tú tienes un corazón humilde, un corazón arrepentido, un corazón en el que no te le pones al tú por tú a Dios. ¿Quién eres tú, bro? ¿Quién soy yo, brother? Para ponernos al tú por tú con Dios. Si el Señor dio a su Hijo, si el Señor te rescató, si el Señor... ¿Quiénes somos nosotros, brother? Pero eso es lo primero que pasa cuando tú conoces al Señor. Y entonces empiezas a caminar en un entendimiento diferente. Porque entonces empiezas a caminar aterrizado, bro. No soberbio. No, es que yo soy no, es que yo soy... No, bro. Pues si yo enseño ahí No, yo soy... No, brother. Yo soy polvo. ¿Sí? Soy un instrumento. Yo no soy nadie. Y si Dios en su misericordia, brother, te usa o me usa, somos vasos de barro en manos de Él, que no tiene ningún valor, ¿no? El valor es lo que está derramado en nosotros, que es su Espíritu Santo. Y ese es el valor. Por eso, la primera evidencia cuando tú conoces al Señor es que reconoces tu condición. Y es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿no? Es lo que le está diciendo Pablo, que está orando por ellos para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Es lo más importante, pero que tú conozcas al Señor. No hay algo más importante, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, que tus ojos se alumbren, que tu entendimiento llegue a tal grado que sepas, brother, ¿no? Que sepáis cuál es la esperanza que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Que tú empieces a ver las bendiciones espirituales, que te empieces a olvidar, no de poner tus ojos tu vista en las cosas de abajo, ¿no? Como dice 2 de Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. Déjate de estar sumergido en las cosas temporales, bro. En el mundo, en el día a día, nos sumergimos en la temporalidad,
en el mundo, lo que te ofrece el mundo, el aquí y el ahora y que quién sabe qué. Y digo con todo respeto, brother, pero a veces en los estados de WhatsApp, no has visto cómo de repente ponen así, suben su estado, no, que hoy voy a ser el campeón y que tu meta mira, brother, qué bueno. Pero tu vista y mi vista no están en las cosas de aquí de la tierra, están en las cosas temporales. Busca al Señor, lee tu Biblia, ten tu devocional, entiende que ahora tú estás enfocado en las cosas espirituales. Ve todas las bendiciones que Dios te dio. La semana pasada lo vimos, te escogió, te rescató, te redimió. Que tú estés aquí sentado es por Él. Y la única manera, ahora conócelo, brother, conoce al Señor. Tiene evidencia de tu fe, ama a tus hermanos, perdónalos, sufre el agravio, ¿no? Empecemos a tener evidencias del Señor. Pon tus ojos en el Señor. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya no estés poniendo los ojos en nadie más, bro, ¿no? Que si el hermanito, que si la hermanita, que si quién sabe qué, pon tus ojos en Jesús, ¿no? Y si el hermanito o la hermanita, perdónalo, ámalo, bro. ¿Estamos aprendiendo? Ámalo, ¿ok? Continúa diciendo, ¿no? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y rápidamente te comento algo. Está hablando del poder que operó en el Señor. Y ese poder que opera en nosotros. ¿Cuál es el poder de Dios? Que el Señor resucitó a Cristo de entre los muertos, ¿no? Con ese poder, ¿quién tiene poder para resucitar de entre los muertos, bro? Solo Dios, ¿no? ¿Y por qué resucitó a Cristo de entre los muertos? Cristo mismo es la resurrección y la vida, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Yo soy la resurrección y la vida, ¿no? El Señor tiene ese poder. Pues ese poder nos lo ha sido dado. Rápidamente vamos a leer 1 Corintios 15, del 53 al 57. Rápidamente, porque ya estamos a punto de terminar. 1 Corintios 15, del 53 al 57. Fíjate cómo dice. Porque es necesario que esto corruptible, esta carne, brother, en la que estamos tú y yo, esto corruptible, se vista de incorrupción. Y esto mortal, tu carne y la mía, se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible, tu carne y mi carne, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque el Señor va a decir, en el momento en el que el Señor con poder, así como resucitó a Cristo, te va a resucitar a ti y a mí. La Biblia dice, y te recomiendo que leas los versículos anteriores, la Biblia dice que cuando el Señor venga, así, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor viene y tú y yo vamos a ser llevados a su presencia. Y este cuerpo mortal en el que ahora tú y yo batallamos con el pecado y batallamos con las cosas y batallamos, dice la Biblia que va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo que se va a vestir, esto que es corrupto, se va a vestir de incorrupción. Y esto que es mortal, se va a vestir de inmortalidad. Y en ese momento, ahora sí el Señor va a decir, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está la muerte? Ha sido derrotada, brother, ¿no? ¿Dónde está el aguijón? ¿Cuál es el aguijón del amor? ¿Cuál es el aguijón? Vamos a ver, aquí la Biblia nos dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, bro. Y el poder del pecado, la ley. Así que cuando tú y yo seamos transformados, ya se acabó el batallar con el pecado en el día a día, bro. En ese momento el Señor nos va a transformar y vamos a tener un cuerpo nuevo. En ese momento vas a dejar de batallar con el pecado, con todas estas cosas, ¿sí? Y es la promesa del Señor. Así que esa misma promesa y ese mismo poder que operó, está diciendo Pablo, en Cristo Jesús, que le resucitó de los muertos, también te va a resucitar a ti y a mí, ¿sí? Y el Señor tiene planeado eso para ti y para mí, que somos los que lo conocemos. Para los que conocemos, ¿no? Para todos aquellos que el Señor los ha traído y ha predestinado. ¿Ok? Continúa diciendo,
resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Así que el Señor Jesucristo está por encima de todo. No hay poder, señorío, autoridad, principado, no hay nada por encima de Él. Nada, no solo en este siglo, no solo mientras estamos viviendo y mientras exista la vida aquí en la tierra, sino también en el siglo venidero, es decir, cuando estemos en la vida eterna, bro, tampoco no va a haber nadie mayor que nuestro Señor. No hay nadie mayor. Él es el único, brother. ¿Sí? Ningún nombre que se nombra. Y podemos mencionar muchos, ¿no? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo Jesucristo, ¿no? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo, nada más, ¿no? Por medio de Él, porque todo es por Él, por medio de Él y para Él, brother, nada más, ¿ok? Así que solo a través de Cristo. Y sigue diciendo, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo está sometido bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Te hago una pregunta, ¿quién es la iglesia, bro? Nosotros. ¿Quién nos ha sido dado por cabeza? Cristo. Nos ha sido dado por cabeza. Ahora la cabeza tuya y la cabeza mía es Cristo. Él es el que te dirige. ¿Te dirige el Señor? ¿Está dirigiendo tu vida el Señor? ¿Es tu cabeza? Pues la Biblia nos dice, te ha sido dado. Ahora el Señor es el que te dirige. Te ha sido dado por cabeza, ¿no? La cual, hablando de la iglesia, es su cuerpo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud. No necesitas a nadie más, bro. No necesitas nada más, bro. Qué bendiciones de que no en algún carro. Qué bendiciones esas cosas, bro. Qué bendiciones. El Señor está al pendiente de nosotros. No necesitamos nada más, bro. Solo necesitamos al Señor. Conócele. Que sea una evidencia en tu vida, ¿no? Ama a tus hermanos, perdona a tus hermanos, ora por ellos también para que el Señor les dé el conocimiento, este conocimiento que puede evidenciarse, ¿ok? Y que el Señor nos vaya llevando. Así que este ha sido, pues, el estudio de hoy. ¿Qué te parece si oramos? Te voy a pedir que inclines tu rostro, pero antes de terminar con una oración, me gustaría pedirle en general, ¿no? Si hay alguna persona que quiere conocer al Señor, que a lo mejor no conoces al Señor, o vienes por primera vez y quieres tener una comunión con Dios, de verdad tú quieres conocer al Señor, primeramente déjame decirte que aquí no es una religión, no tenemos una religión, ¿no? Simplemente es conocer al Señor. Si tú quieres que el Señor venga a tu vida, si tú quieres que el Señor se acerque a ti, o también las personas que están detrás de la transmisión y nos estás escuchando por primera vez, si quieres que el Señor venga a tu vida, quieres conocerle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que es encima sobre todo, te voy a pedir que hagas una pequeña oración conmigo y que me ayudes a levantar tu mano si estás en este lugar, que me ayudes a levantar tu mano si quieres hacer esta oración. Y también queremos regalarte una Biblia para que tú puedas conocer al Señor a través de su palabra. Así que si hay alguien que quiera, pues, entregar su vida a Cristo, hacer esta pequeña oración para que el Señor venga a tu vida, levanta tu mano. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere entregarle su vida al Señor? Si alguien más, puedes levantar tu mano, y si no, inclina tu rostro. Vamos a orar. Si hay en tu corazón, tú no levantaste tu mano, pero quieres hacer esta oración conmigo, haz esta oración conmigo y entrégale tu vida al Señor. Señor, te entrego mi vida, Padre. Sé que no puedo estar sin ti, Señor. No hay nadie fuera de ti, Señor. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Te pido que vengas a mi vida. Te pido que tomes mi vida en tus manos. Te entrego mi corazón, Señor. Toma mi corazón, Señor. Es tuyo, Padre. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te agradezco, Señor, por ese amor derramado en la cruz del Calvario por mí. Muchas gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. Y oramos, Padre, también por esta palabra, Señor, que tú has permitido que tengamos.
Oramos por esta palabra, Señor, que haya caído en nuestros corazones, Señor, que haya caído en nuestra vida, Señor, para que podamos entender, para que podamos tener, Señor, este espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti, Señor, y podamos cada día conocerte más y más a ti, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tu hermosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén.